Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y sus vidas. Seguimos dando a conocer la palabra de nuestro Dios que nos ayuda a que nuestra fe siga siempre hacia adelante, sabiendo que el Señor se agrada cuando uno hace su voluntad. Seguimos viviendo tiempos peligrosos, esperando, ¿verdad?, que esta palabra que siempre escucha usted le motive y fortalezca su fe, sabiendo que las pruebas que pasamos en el mundo, pues algunas son complicadas, otras no, pero sabemos que es parte de esta vida humana en que vivimos. Seguimos orando para que volvamos a la normalidad, esperando que en su vida, en su familia, todos estén bien, y seguimos orando los unos por los otros. Vamos a comenzar y a continuar el estudio que hemos estado llevando a cabo los miércoles a las 6 de la tarde. Este es un estudio que ya desde el año pasado lo comenzamos a dar, y son varios tópicos basados en el mismo pensamiento de un texto que vamos a dar a conocer. Pero antes de ello quisiera por favor que me acompañaran en una oración. Después de una oración vamos a cantar dos cantos, si es tan amable, y inclinar el rostro, y también después cantar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder, Señor, aprender de tu palabra cada día. Poder saber que en la palabra escrita y oída, Señor, nos da la esperanza de saber, Padre, que no estamos solos en este mundo, que las luchas que enfrentamos diariamente, sabemos, Padre, que tú nos ayudarás para soportarlas o para vencerlas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a toda tu iglesia sobre la faz de la tierra. Bendigas y ayudes a aquellos que están débiles, a aquellos que están fuertes, a aquellos que se han apartado esperando que retornen, Señor, cuando volvamos a la normalidad. Así también te pedimos por este mundo que está sufriendo sin Dios y sin esperanza, con ese temor por esta enfermedad que estamos viviendo. Ayuda a los médicos, Señor, para que pronto, Señor, puedan parar este mal, porque sabemos que es un mal que el médico puede ayudar. Y por eso los ponemos en tus manos, Padre. También por los gobiernos, para que actúen de una manera sabia y puedan ayudar, Señor. También te pedimos, Señor, por las personas que han perdido seres queridos, Padre, por este mal o por cualquier otro, Señor, que tú les fortalezcas, les ayudes, porque sabemos que tú eres un Dios de toda consolación. El estudio que vamos a continuar, Señor, que es de tu palabra, que llegue al corazón de cada uno de los oyentes, que miremos la importancia de lo que es escuchar los consejos tuyos, Padre, y que los pongamos en práctica, Señor. Que seas tú, Señor, el que me guíe en estas palabras, para que la fe, Señor, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no esté fundada en el conocimiento del hombre, sino en el conocimiento de Dios. Y que todo lo que hagamos y digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar unos cantos, por favor. Número 43. Número 43. El canto dice así: estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad, oh Cristo, firmes, os llama a la ley. Con él
Sube pues a la lucha, soldado, todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es inigual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, velad en oración. Debe recibir peligros, demanda gran tesoro. Vamos a cantar uno más, número 50. Número 50. Vamos a comenzar. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bueno, pues gracias seguimos dando a nuestro Dios, porque nos permite no solamente cantarle, sino estudiar su palabra. Esa palabra que nos ayuda a desarrollar nuestra fe de una manera sana y sabiendo que es la fe que nos salva, porque está depositada en Jesucristo nuestro Salvador. Pero así como Jesucristo nuestro Salvador dio su vida por nosotros y nos enseña en su palabra, también nos hace ciertas preguntas como se las hizo al apóstol Pedro. Y ese es el estudio de continuación que hemos dado los miércoles, basados en una pregunta que Jesús le hizo a Pedro y Pedro le responde, esperando siempre que la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros sea también la misma respuesta como la de Pedro. Y esa pregunta y esa respuesta la vemos en Juan capítulo 21, cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección, les dice esta palabra al apóstol Pedro. Cuando hubieran comido, dice el versículo 15 de
Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que a estos? Refiriéndose a las otras personas que estaban ahí con ellos. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a los demás apóstoles, discípulos? Y después dice el mismo versículo que responde Pedro, tú sabes, Señor, que te amo, que te amo. ¿Puede la iglesia ahora responder de la misma forma? ¿Podemos saber si realmente amamos a Dios como Dios quiere? ¿Puede Dios saber si le amamos? Recordando siempre que Dios conoce todo de nuestras vidas. Aún muchas veces sin pronunciar palabra, Él sabe qué hay en nuestro corazón. Es por eso que no le debemos de engañar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, lo que estamos aprendiendo son mandamientos de Dios. Cuando usted y yo fuimos bautizados, comenzamos a aprender y desarrollar en nuestra nueva vida los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a saber que somos nuevas criaturas y que una criatura, así como nace, va a crecer. Va a crecer. Por eso es que dijo el apóstol Juan también en el capítulo 2, el que dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, es mentirosa. Entonces es una pregunta muy importante. Pero también debe ser de la misma importancia la respuesta. Porque a Dios no le podemos engañar. Ya hablamos, un pequeño repaso, ya hablamos de que para amar a Dios hay que amarle con todo nuestro ser. Por encima de nuestros familiares, dijo Jesús, el que no ama a padre, el que ama más a padre, madre y pone una relación humana que existe entre nosotros. Dice, si no amamos más a Él que el padre y la madre, entonces no somos dignos de Él. Esto quiere decir que Dios debe ser siempre el centro. En primer lugar siempre debe estar Él. Por eso dijo Jesús, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es importante, ¿verdad? También hablábamos de que hay que amar las amistades, pero amarlas de tal forma donde ellas no nos separen de Él. Porque hay amistades en el mundo que han separado a algunos hijos de Dios, los han separado. ¿Por qué? Porque las amistades pueden ser un peligro. Por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, ¿verdad? Aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínense, amigo del mundo. Y las amistades del mundo son enemistad contra Dios. Entonces uno tiene que aprender a saber cuándo es una amistad buena y cuándo es una amistad mala. Y si es mala hay que rechazarla. No la persona, rechazar lo que hace. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda amar al mundo de la forma que Él nos amó a nosotros, dando su vida. Es decir, que vino y nos enseñó, nos buscó y nos encontró, no nos rechazó por lo que hacíamos. Entonces es importante, ¿verdad? Es importante que veamos
que Dios nos ama de tal manera que así como Él nos ama, nosotros tenemos que amar al prójimo. Pero también hablamos de que si amamos a Dios vamos a desechar las cosas del mundo. Por eso dice Juan, ¿verdad? Primera de Juan 2:15 en adelante, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todas las cosas que hemos hablado son de este mundo. Y no indica que no debemos de amarlas, quererlas. Sí las amamos, sí amamos nuestras familias, sí amamos las amistades, sí amamos las cosas porque sabemos el valor que tienen para nosotros, pero reconocemos que todo esto viene de Dios. Y si viene de Dios, hay que darle gracias. ¿Y cómo le vamos a dar gracias? Amándole con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. De esta manera mostramos el amor a Dios. Respondemos de la misma forma que el apóstol Pedro le responde a Cristo. Señor, tú sabes que te amo. Muéstramelo. Muéstramelo. ¿Por qué? Porque muchos decimos amar a Dios. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, ponemos obstáculos. Entonces, ¿qué indica eso? Ahora vamos a comenzar otro punto sobre eso. Es que si como iglesia amamos a Dios, vamos a procurar, a esforzarnos por mantenernos unidos. Por mantenernos unidos. Ese fue algo importante que al principio la iglesia mantuvo. Por eso creció. Por eso creció, porque dice la palabra de Dios que perseveraban en la unidad. Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza. Dios quiere la unidad. Dios nos presenta figuras que significa unidad. Por ejemplo, un edificio puede tener muchos pisos, pero todos tienen una misma base. Todos tienen una misma base, ¿verdad? Que sostiene al edificio. Tiene el edificio. Entonces, así también nosotros somos muchos miembros de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, de diferentes estatus social, pero en el cuerpo somos uno. Nadie es mejor que otro, sino que todos somos uno. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces, si Cristo nos manda estar unidos, ¿por qué es que algunas veces la iglesia pasa por alto este mandamiento? Vamos a ver figuras. Efesios capítulo 2, versículo 21. Ahí nos presenta la figura de un edificio, lo acabamos de decir, pero quiero que usted lo lea juntamente conmigo y vaya a la escritura. Efesios capítulo 2, versículos 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Va creciendo. Fíjese qué importante. Bien coordinado. Va creciendo. Para ser un templo santo. Para ser un templo santo. Dice la versión Dios habla hoy. En Cristo todo el edificio
va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Todos somos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros están unidos al cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 16. De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De que en todo el cuerpo bien unido. Algunas veces, pues, no estamos unidos en este momento por lo que estamos mirando, por lo que estamos pasando. Pero eso no es ningún obstáculo para que no mantengamos, como dijo Pablo, la misma mente y el mismo sentir. Deseamos estar reunidos. El espíritu que ayuda a nuestra mente a entender de que somos un cuerpo, necesitamos como cuerpo estar reunidos. Necesitamos como familia estar reunidos. Es un anhelo, es un deseo. Por eso es que el salmista dijo que agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Después vamos a ver un poco más sobre eso. Pero es importante cómo es que presenta figuras que mantienen la unidad. Un edificio, un cuerpo, pero también dice Efesios 2:19, una familia. Una familia. Tenemos una casa, tenemos una familia y todos estamos unidos. Porque vivimos bajo el mismo techo. Comemos en la misma mesa. Hacemos muchas cosas juntos dentro de la casa. Pero algunas veces hay conflictos dentro de la casa. No nos hablamos, no comemos juntos. Hay algo interno que nos ha separado. ¿Qué es? Hay que buscarlo. Porque de un lado u otro existe el problema. Y ese problema nos divide y nos separa. Sí, hermanos, es muy importante. Vamos a ir mirando en esta clase dos puntos importantes. Número uno, vamos a ver los beneficios que trae la unidad de la iglesia. Número dos, los males que trae la división. Beneficios y males. Vamos a comenzar primero con ejemplos del mandamiento de Jesús. Juan capítulo 17, versículos 20 nos dice dos cosas importantes. Fíjese, Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos o de ellos. Mire, Cristo le está pidiendo al Padre que así como ellos estaban unidos, también los apóstoles deben de estarlo. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Uno. No dos, uno. Estamos hablando en pensamiento, en actitudes, en deseos de obedecer los mandamientos de Dios. Respondiendo afirmativamente de la misma manera que Pedro le responde a Jesús.
Sí, Señor, me amas. Y nosotros sabemos que Pedro cumplió con lo que dijo. Cumplió. Vivió en su vida agradándole a Él, sin importar lo que le pasara. Por eso podemos ver en el libro de Hechos, Pedro siempre responde, actúa sabiamente. Entonces, nosotros debemos de actuar sabiamente. Sabiamente. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque conocemos los mandamientos. Porque ya leímos Juan que dice, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la palabra guardar quiere decir ponlos en práctica, no solamente conocerlos. Porque cuántas personas en el mundo no conocen los mandamientos de Dios. ¿Cuántos miembros de la iglesia de Cristo conocen los mandamientos de Dios? Pero ¿cuáles son los resultados que hemos estado mirando a través de los tiempos? Divisiones. Más adelante vamos a ver. Divisiones. Es decir, que estando unidos se separan. Eso es una división. Por eso se llama 1, 2. El 1 es diferente al 2 y viceversa. Pero Dios quiere que seamos uno. En la manera de actuar, en la manera de vivir, en la manera de mostrar nuestra fe. Aún por encima de nosotros mismos. En el sentido de que es mi pensamiento, es mi opinión, es lo que yo creo. Eso no sirve si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios dijo, a él oír. Si Cristo está mandando a los discípulos para que el mundo crea en mí, ustedes tienen que estar unidos. Yo considero que este ha sido uno de los grandes problemas de por qué la iglesia de Cristo no crece. No porque no tenga un conocimiento, sino porque no practica o no practicamos el conocimiento. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nos separamos es que no había amor. Y después no hay problema, no hay ningún problema, pero estamos divididos. Porque las actitudes que mostramos se notan. ¿Qué vamos a hacer entonces? Escuchar a Dios. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Jesús oró por los discípulos. ¿Cuántas veces yo le pregunto a usted, hermano, hermana, cuántas veces usted ora por aquellos que han dividido el cuerpo? Por aquellos que ya no se reúnen en el edificio donde usted se reúne. Se ha ido a otro. Y no porque simplemente se ha movido de residencia, vive en el mismo lugar, pero ¿por qué se fue? Hay que buscar las razones. Hay que buscar las razones. Las causas del por qué se fue. Cuando veamos nosotros los males que nos dividen, entonces vamos a ir conociendo las razones. Pero ahorita estamos mirando el ejemplo del mandamiento de Jesús a sus discípulos. Y por ende es el mismo mandamiento que hoy día lo aplicamos a nosotros. Tomar el mismo ejemplo de la iglesia del primer siglo y todos estaban unidos. Unidos. No vivían en la misma casa. Pero el día del Señor, la adoración, la vida era similar entre todos. No actuaba uno bien y otro mal. Todos trataban de actuar igual.
Y si alguien hacía algo contrario, le ayudaban. Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, restaurar, ayudar a la persona. Ayudar. ¿Cómo vamos a ayudarle? Hablamos un poco en el pasado, no hablando mal, sino buscándole ¿para qué? Para que reflexione, medite y regrese, como el hijo pródigo. Pero es importante entonces, el apóstol Pablo aconseja a los corintios, no estamos viendo los males, solamente las acciones, las acciones de lo que es la unidad o lo que Dios manda acerca de la unidad. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego. Mire, no solamente Cristo estaba rogando al Padre para que los discípulos mantuvieran la unidad. Y ahora aquí vemos a Pablo haciendo lo mismo para que la iglesia de ese lugar mantuviera el mismo sentir. El mismo sentir. Porque el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos, ese mandamiento se transmitió a la iglesia, porque la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesucristo le da el mandamiento a sus discípulos, todavía no existía. Todavía no existía la iglesia. Aquí ya es un mandamiento a la iglesia. La iglesia de Corinto, que se reunía en un lugar como hoy nos reunimos en Vale un Par. Entonces hoy es a la iglesia que le dice, tengan esa misma mente, tengan ese mismo sentir, manténganse unidos, porque un cuerpo unido, como dice el mundo, que sale ahí entre grupos y dice, unidos, jamás el pueblo será vencido. Dos pueden más que uno, unidos. Cordón, dice Eclesiastés, de 3 dobleces, difícil de romperse. Dios, usted y yo, unidos. Por eso es importante saber de que Pablo le dice a la iglesia, manténganse unidos, porque tienen la misma mente. Dice 1 Corintios 2:16, así que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que pensar como Él. Hay que actuar como Él. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Sí, es verdad. Existe un gran peligro en la vida del creyente cuando no se esfuerza por mantener la unidad. Vamos a terminar aquí porque continuaremos el próximo miércoles si Dios nos presta vida. Este importante tema, como todos los demás, la unidad de la iglesia. Nos quedamos aquí en este tema que Pablo da a la iglesia. No hemos empezado en los males, solamente estamos comenzando con el mandamiento. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, motivarnos unos a otros a saber, Padre, que lo que tú mandas a tu iglesia es la unidad, Padre, porque de esta forma el mundo puede conocerte. ¿Por qué? Porque la fuerza está en la unidad, Padre. Y es por eso que te pedimos por cada uno de los hermanos que son miembros de la iglesia de Cristo, aquellos que han tratado o han dividido el cuerpo de Cristo,
que retornen, Padre. Y aquellos que piensan hacerlo, que lo piensen, porque saben que el peligro de salvarse está presto, Señor. O sea que están poniendo en peligro o estamos poniendo en peligro la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.